El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. El trágico acontecimiento de la violación de una menor en el Club Centenario es lamentable. Es lamentable, triste, trágico, vergonzoso y criminal. Claro, toda violación lo es. Sabemos que la mayoría de las violaciones y abusos sexuales no son descubiertos ni castigados. El caso del Centenario definitivamente será un examen para la justicia paraguaya. Y no está claro si la justicia se aplazará una vez más o no. Lo que sí está claro es que en nuestro país la impunidad es una tarea pendiente todavía. Toda impunidad tiene un porqué y la razón mayormente son privilegios o intereses. Por esta razón debemos considerar a la impunidad igual a la corrupción. Muchos creen que la impunidad es la solución de nuestros problemas. Yo estoy convencido de que la impunidad es un obstáculo muy grande para lograr la convivencia pacífica en una sociedad. Ahora, habiendo dicho esto, debo añadir también lo siguiente. La superación de la impunidad no es una barra mágica ni una receta para resolver todos nuestros problemas. Nuestro problema es mucho más grande y mucho más profundo que la impunidad. La impunidad es apenas un síntoma de nuestros problemas. Y allí está nuestra dificultad de reconocer esto. Tanto nos fijamos en la impunidad y en el proceso de la justicia que nos olvidamos de investigar la raíz del problema de la violación. Pareciera que nos interesa solamente el castigo de los culpables. Y es cierto, la justicia tiene la obligación de encontrar a los culpables y castigarlos. No obstante, las iglesias y la sociedad deben ir a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema de la violación de menores en nuestra sociedad? ¿Cuál es la raíz de tal conducta? ¿De una conducta violenta en el área de la sexualidad? Estos chicos que cometieron este crimen, ¿son ellos unos pocos depravados de nuestra sociedad? ¿O son ellos un reflejo de lo que es nuestra sociedad? ¿Será que ellos son el espejo para la sociedad? ¿Será que ellos nos han mostrado en qué dirección nos vamos como sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que estos chicos son como un espejo. Reflejan lo que es su entorno, la sociedad. Claro, esto no le quita su responsabilidad y el hecho de que son culpables del crimen cometido. Las violaciones sexuales están aumentando. El abuso florece. Y los casos que salen a la luz son apenas un pequeño porcentaje del total de los abusos y las violaciones. El creciente libertinaje en la sociedad nos está pasando la factura. Estoy muy consciente de que muchos quieren negarlo. Y podemos negarlo. Podemos seguir creyendo en que el libertinaje sexual nos hará una mejor sociedad. Claro que podemos seguir creyéndolo. Pero ojo, los hechos no dependen de lo que creemos, aunque seamos mayoría. Aunque los que forman la opinión pública lo repiten mil veces. Cuando caen los estándares morales en una sociedad, cuando la ética va a pique, ¿tú crees que la sociedad va a ir mejorando? ¿La calidad de vida va a ir subiendo? ¿Tú realmente lo crees? ¿O tú crees que en algunas áreas nomás es así? Sigamos promoviendo y forjando una cultura de libertinaje total y tal cual será nuestra sociedad. Otro aspecto que entristece es la separación de la conducta moral y la responsabilidad personal. Toda conducta humana tiene consecuencias. Nuestro estilo de vida trae consecuencias. Quien se nutre mal, come mucho y no hace ejercicio alguno, tendrá que vivir con las consecuencias de su conducta. Estamos muy conscientes de esto en algunas áreas de la vida, aun cuando nuestra manera de vivir dice otra cosa. Por ejemplo, el problema del dengue se resuelve asumiendo nuestra responsabilidad de limpiar nuestros patios y destruir los sitios de gestación del maldito mosquito. Lo sabemos todos. No lo practicamos y tenemos epidemias de dengue.
Ahora, este mismo principio debemos aplicar a nuestra manera de pensar, a nuestra actitud. El ser humano es gobernado por su mentalidad. Y la mentalidad de cada uno o de toda una sociedad no es algo que depende del destino, de la suerte. Depende de nosotros. Tu mentalidad determina tu calidad de vida. Y tu mentalidad depende de ti, de nadie más. El responsable por tu mentalidad y tu manera de pensar eres tú. Si tú crees que puedes hacer lo que te da las ganas y que no eres responsable por ello, tal cual será tu conducta. Es triste que se impone en nuestra sociedad la mentalidad de que podemos practicar nuestra sexualidad de acuerdo a lo que nos dicten nuestros deseos e impulsos sin medir las consecuencias. Y no me refiero solamente a la posibilidad de un eventual embarazo o una enfermedad venérea. Me refiero también a un estilo de vida determinado por un libertinaje total que en muchos casos desemboca en violaciones, abusos sexuales, falta de respeto a personas indefensas, abuso de poder y finalmente la famosa impunidad. Por supuesto, al no forjar una cultura de responsabilidad personal de cada uno, estamos apuntando directamente hacia la impunidad. Otro componente de la raíz del problema de las violaciones y los abusos sexuales es la separación del sexo y el amor. Es realmente grave, es gravísimo. Y si alguien piensa que soy un mero fanático religioso, le invito a estudiar la historia del arte con relación al amor. El amor de Dios y el amor entre hombre y mujer ha sido la mayor inspiración para la creación artística en la historia. Hoy por hoy estamos destronando al amor y estamos entronando el Dios sexo. El trono que ocupaba el amor lo ocupa hoy el sexo. Debería gobernar el amor, pero gobierna el sexo. Los casos de violaciones entre adolescentes es una muestra demasiado impresionante del gobierno del sexo. El deseo sexual desenfrenado y separado de todo amor y de toda responsabilidad le orienta al joven a conseguir el placer sexual con su chica. Y si no lo logra, pues utiliza la violencia con la ayuda de sus amigos, quienes, por su parte, también han desarrollado la misma manera de pensar. La dictadura del Dios que se llama sexo es muy, pero muy peligrosa. Y sobre todo cuando está totalmente separada de todo amor y de toda responsabilidad personal. Otro componente de la raíz de este problema es el ejemplo del papá. Si el padre de familia no asume su función, su rol que le corresponde en la educación de sus hijos, está a la vista el resultado. Y peor si el padre es un irresponsable que también tiene un estilo de vida dictado por sus placeres. Para sanar la sociedad necesitamos sanar nuestros matrimonios y nuestros hogares. Es el hogar donde el niño aprende y experimenta lo que es amar más allá de sus impulsos sexuales. Es en el hogar donde el niño y el joven aprenden lo que es asumir responsabilidad personal por su pensamiento y también por su conducta. Seamos radicales, vayamos a la raíz del problema, cambiemos a la sociedad cambiando nuestra manera de pensar y de comportarnos. No le demos rienda suelta al libertinaje sexual, destronemos al Dios sexo y entronemos al amor, que gobierne el amor. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.